Buenas noches, bienvenidos a este su programa 432HZ. Mario, bienvenido. Buenas noches. Sobre la plataforma HZ Radio TV, los invitamos a que ingresen al Facebook de Radio HZ TV y lo sigan, hagan sus comentarios. Hoy con un tema interesante, desde el punto de vista tal vez sociológico, tal vez los que nos están viendo nos puedan comentar qué piensan al respecto. Nuestro tema de hoy, la evolución del ser humano, desde tres perspectivas. Uno, la perspectiva social. Entonces, cómo es que el hombre ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cambiando de ser un nómada a ser una persona civilizado que vive en comunidades. Una segunda arista que sería desde el punto de vista del conocimiento, de dónde salieron todos los conocimientos que el hombre logró almacenar y ejecutar de una u otra forma a través de la historia, y uno tercero que es la evolución de la tecnología que el hombre utilizó. Pasamos de ser unos mamíferos que recolectaban, que cazaban, a tener equipos sofisticados de alta tecnología. Bueno, entonces vamos a estar hablando de esto en este programa. Invitarlos a que el próximo 21 de marzo, que es de hoy en 8, jueves, vamos a tener tema libre. Sí. Que es uno de los tópicos que más nos llamó la atención, porque la gente reaccionó mucho comentando en la página respecto a situaciones que han vivido y que querían que nosotros comentáramos al respecto, o un tema específico que es interesante, no necesariamente es de conspiración. Y entonces, invitados de hoy en 8, 21 de marzo a las 7 de la noche, tema libre. El año pasado tuvimos, creo que fue un programa nada más de tema libre. Correcto. Pero para este año tenemos la ventaja de que contamos con redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en la página de Facebook, 432HZCR, y también nos pueden seguir en Instagram, 432HZ-CR. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Durante esta semana, bueno, al finalizar el programa de hoy vamos a hacer la publicación de que para el 21, como lo acaba de comentar Marcos, vamos a tener tema libre. Entonces, ¿cuál es la idea? Que durante toda la semana, tanto en Instagram como en Facebook, ustedes nos comenten los temas, como dice Marcos, que les parecen interesantes, no importa que no sean de conspiración, e inclusive temas que tal vez ya hemos tocado acá y que tal vez podemos retomar o sí, dar y refrescar, porque esto siempre es un ciclo, estos temas son un ciclo, es como una telaraña, todos se relacionan y siempre es bueno estarlos refrescando y recordando. Entonces esa va a ser como la temática de esta semana. Para el próximo jueves, tomar todos esos comentarios y tener un tema, un programa bastante dinámico con la ayuda de todos ustedes. Algo muy importante es que nosotros estamos desarrollando temas con un orden específico que nosotros creemos que es el más conveniente, porque hay unos temas que, por ejemplo, nos han dicho fuera de programa, mira, ¿por qué no hablan de tal tema? Que tal vez es un tema que es un tanto más pesado. Un ejemplo. Un ejemplo, por favor. Tierra plana. Tierra hueca. Tierra hueca y tierra plana. Son temas muy controversiales, pero no podemos entrar de lleno con esos temas, porque tenemos que tener o tocar ciertos tópicos antes para que la gente vaya entendiendo algunos conceptos, algunas cosas históricas, sociales, y ya cuando tengamos eso, pues entramos a esos temas y lo hacemos así para que puedan comprender de mejor manera algo tan controversial. Sí. Al final, lo que buscamos es que ustedes se interesen, investiguen, lean, no me crean, no le crean mucho menos a Mario, no le crean a Ronnie, simplemente lo que queremos es tocar ese tema interesante. Es correcto. Y que ustedes investiguen, y que más bien al respecto, en posteriores entregas o programas nos digan, mira, sí es cierto, o no, vea, yo vi y leí por ahí este tópico. Bueno, como lo dijimos cuando iniciamos esta temporada, lo que buscamos es fomentar la investigación en ustedes, la lectura en ustedes, que sepan discernir entre la información correcta y la información que está manipulada. Eso es lo que buscamos. Por ejemplo, un tema que es muy controversial es el calentamiento global o cambio climático. El calentamiento global. A raíz del día de hoy, que ha estado extremadamente caliente, ¿verdad? Sí.
Entonces ese es un tema muy interesante que ya está agendado, entonces posteriormente lo vamos a estar conversando y al respecto ustedes, por favor, de verdad, escriban, hagan sus comentarios, sus aportes, que nosotros con mucho gusto vamos a tomarlos en cuenta, los vamos a comentar e inclusive dar respuesta, porque ese es nuestro interés. ¿Empezamos? Comenzamos entonces. Okay. Vamos a iniciar primero con el tópico de la evolución del ser humano desde el punto de vista social. Entonces, mientras estamos conversando, voy a pedirle a mi amigo Ronnie, tenemos una fotografía muy interesante, que es como una resumen general de lo que fue el avance social que tuvo el ser humano. Y como decíamos al inicio, entonces es un cambio tan notorio. Entonces el ser humano comienza hace 150.000 años, según la ciencia. Según lo que se dice. Y es considerado como el hombre primitivo. Entonces ese hombre primitivo es de hace 150.000 años hasta hace aproximadamente 6.000 años. Y algo muy importante de este ser humano, que se conocía como el Homo sapiens y también el Homo habilis y muchos otros ancestros para atrás, ¿qué sucedía con ellos? Bueno, pues vivía en pequeños grupos, y no podemos decir ni siquiera que eran familiares, ¿verdad? Eran simplemente como manadas, era un comportamiento mucho como tenemos hoy en día de los animales. En ese momento, perdón que te interrumpa, como lo dice usted, tal vez no podemos llamar que fueran familia, y probablemente ellos ni siquiera tenían ese concepto, ni mucho menos lo entendían. Para ese entonces, cuando tenemos, bueno, usted ya mencionó varios especímenes del género Homo. Cuando tenemos estos especímenes, ellos se agrupaban más que todo por relaciones de supremacía. El alfa, el beta. Es correcto. Entonces siempre va a haber, bueno, en estos casos, tal vez un Homo sapiens alfa. Entonces iba a dominar al resto y era como el que dirigía la manada, pero ellos se manejaban por relaciones de poder y de fuerza, brutalidad. Vemos que es un comportamiento propiamente a lo que encontramos actualmente en las especies de animales normales que tenemos hoy como domesticadas o de crianza y consumo. Entonces, si hace 6.000 años teníamos esas mismas costumbres de andar, ¿cómo se dice? Bueno, propiamente el término nómadas, que no eran de un solo lugar, sino que se desplazaban. Por ejemplo, que lo viviéramos hoy en día, entonces las zonas costeras que están completamente calientes y secas y saturadas hubieran sido abandonadas y se hubieran trasladado a lugares con una temperatura más agradable, con cultivos que se estén dando, que haya vegetación fresca, que haya agua, el recurso de agua y también de la casa. Entonces ellos se establecían en un punto, consumían todos los recursos que necesitaban para su supervivencia y después migraban a otra zona donde volvían a tener recursos. Sí. En resumen, esos eran los nómadas. Eso era un nómada. Lo que hoy en día se puede encontrar en las personas que están viviendo en las calles, por ejemplo, es un nómada que hoy está en esta calle, cuando agotó los recursos de esa zona o los beneficios que podría haber alcanzado ahí, simplemente se desplaza a otra. No quisiera pasar por alto los comentarios que tenemos en las redes. Están interactuando bastante. Verónica Morales dice saludos para todos, saludos Verónica. Luego dice, qué bonito tema, muchas gracias Verónica. Dice Alexander Acuña, saludos, recientemente escuché un reportaje de la manipulación genética extraterrestre de la humanidad, supuestamente los sumerios fueron los primeros. Sí, ese es un tema muy interesante y lo vamos a desarrollar en otro que es propiamente de la evolución. Saludos para Alexander. Y digamos, lo vamos a desarrollar ya ampliamente para otro programa, pero sí yo ahora voy a tener unos comentarios que se relacionan mucho con esto que está diciendo Alex. Sí, entonces, muy importante. Hoy les agradecemos todos los comentarios. Los vamos a ver desde la perspectiva social. O sea, cuando el hombre comienza a interactuar con humanos de la misma especie, desde el punto de vista de conocimiento, que ahí es muy importante lo que habla Alexander, de que sí, existen muchos estudios específicamente de las tablillas sumerias,
que nos hablan de que vinieron los Anunnakis y crearon al nono, que era el humano específicamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero sí muy buen aporte. Luego Edgar Rodríguez Guequita nos está viendo, saludos. Cassandra nos dice saludos. Y también el licenciado Cristian Chacón Castillo, nada más y nada menos. Un saludo para Diego Céspedes también, que nos está viendo. Y bueno, continuando con el tema entonces, ¿cuál es la transformación que sucede en el ser humano para que este nómada que se anda alimentando por aquí, por allá, como decía usted, agota recursos, caza a las especies que se encuentran en la zona, para que deje este comportamiento y comience a ser sedentario? Como veíamos antes en el video que nos puso don Ronnie Porras, vemos la transformación, que comienzan a vivir. Primero se ve que están cazando animales en pequeños grupos, porque hasta eso era el comportamiento de manada, les ayuda a no solamente sobrevivir con especies pequeñas, sino que logran hacer una coalición y logran entonces cazar animales más grandes. Ahora, es muy interesante analizar esto que estamos conversando. ¿Por qué? Veámoslo de esta perspectiva. Tenemos nómadas, entonces ellos son cazadores y son recolectores. Ellos, en resumen, tienen un sistema de supervivencia sencillo, no se complican la vida. Ellos simplemente van y cazan lo que necesitan, suplen sus necesidades, van, recolectan, y cuando se acaban los recursos se mudan o se trasladan a otro sector. Pero en el momento que se da esta transformación, yo cambiaré la palabra transformación. Para mí es un cambio muy brusco. Es un cambio muy brusco. ¿Y por qué es brusco? Porque estamos pasando de ser sedentarios y de hacer algo sencillo a de ser nómadas a ser sedentarios. Y ya vamos a empezar entonces a hablar del establecimiento de asentamientos, de ciudades. Entonces estamos viendo un comportamiento contrario a lo que tiene la sociedad actual, porque la sociedad actual más bien trata de facilitar su vida y pasa de lo complicado a lo sencillo, pero ellos están pasando de lo sencillo a lo complicado, porque hacer una sociedad no es fácil. En eso estamos de acuerdo, y ya lo vamos a estar analizando. ¿Por qué? Hay relaciones de poder, relaciones sociales, políticas y un montón de cosas. Entonces ellos se están metiendo o están haciendo una transición entre lo fácil a lo difícil, que es ya establecerse en sociedad. Sí. Ahora, otra cosa muy importante es que los datos históricos, científicos, nos dicen que estos primeros, este hombre primitivo, desayunaban larvas, insectos, nueces, frutos frescos como fresas, fresas silvestres, bayas, huevos de aves pequeñas, y la ocupación principal de los cazadores, y por eso había una cierta jerarquía, ¿verdad? Que eran los recolectores y unos cazadores, eran los que se encargaban de traer animales más grandes. Y generalmente estos cazadores, que son los cazadores más fuertes, que son los que llevan más alimento a su aldea, vienen a ser los líderes, los caciques, donde ya empiezan a formarse los caciques y se empiezan a ver todas estas relaciones de poder. Entonces, la ciencia normal nos dice que el hombre fue evolucionando y que encuentra entonces una necesidad de que no puede sobrevivir solamente con larvas, solamente con nueces, solamente con huevos pequeños, y entonces esa necesidad lo lleva a crear la agricultura, y esto al finalizar el periodo paleolítico. Y otro dato interesante es que entonces es cuando el hombre comienza a crear la agricultura o a vivir de la agricultura, que logra ser sedentario, y de esta forma inician las primeras civilizaciones con núcleos pequeños, pero es el inicio de la civilización. Ahora, aquí es donde ya esto empieza a ser interesante. ¿Por qué aquí ya empieza a ser interesante? Y aquí ya tenemos que empezar a analizar esto desde otro sentido, porque ellos empiezan a descubrir la agricultura, pero si bien es cierto, la agricultura no es simplemente llegar y sembrar una semillita. La agricultura tiene muchas variables relacionadas para conllevar a una producción efectiva, una producción que me abastezca lo que yo requiero para mantener una sociedad. Entonces,
siempre se ha mencionado que ha sido por, digamos, que ellos conocieron la agricultura por la observación y esto, pero al menos, por ejemplo, yo en mi caso, que yo tengo una profesión meramente de ciencias naturales y que estudia un poquito más todo esto desde el ámbito de la biología, el proceso de la agricultura conlleva a muchos, valga la redundancia, procesos biológicos que, con todo respeto y en mi opinión, no se pueden aprender así únicamente mediante la observación o que surjan al azar. Aquí es donde yo ya empiezo a pensar, donde comienzo a pensar que hay una intervención, Sí. porque aquí ya nos están empezando con la agricultura, ya se crean las sociedades y esas sociedades se mantienen hasta la actualidad. Entonces, para mí ya aquí hay una intervención. Sí, es interesante ver, ahora Alexander mencionaba específicamente los sumerios. Y bueno, ¿por qué es que son tan famosos los sumerios? Porque es la civilización más antigua de la cual se tiene registro histórico. Correcto. Histórico nos referimos a petroglifos, en este caso propiamente ellos, a las tablillas de arcilla que dejaron con historias. De hecho, hay una epopeya que se llama la epopeya de Gilgamesh, que es una historia sumeria que habla de el diluvio universal que se relata en la Biblia y que se relata también en muchas otras culturas. No es una historia que es propiamente bíblica. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, nuevamente hay un relato bíblico o una historia bíblica que tiene origen miles de años antes en una ubicación geográfica diferente. Se repite. O tal vez no antes, porque en realidad habría que investigar un poco. Yo investigué al respecto un poco por la figura de ¿cómo se llama de Esparta y los 300, ¿cómo se llamaba el rey? Esparta y los 300. Sí, que también hay una historia muy similar de un líder de la Biblia que tiene que salir a enfrentar a un ejército invasor que solamente se lleva 300 soldados. Entonces, Gedeón se llama propiamente la historia. Entonces es interesante cómo tocan el mismo tema en diferentes culturas. En el video que estábamos viendo, que nos facilitó Ronnie, vemos que es muy repetitivo en las sociedades antiguas la construcción de las pirámides. Sí. Y entonces es una figura geométrica que, ¿por qué los mayas la tenían, los incas, los egipcios, los chinos? No sé si trajiste aquella imagen con el átomo del carbono. No. Que es muy interesante. Y esto es cierto. Es muy curioso ver que, ok, cuando pasamos de las cuevas, cuando ya tenemos todo este proceso de nómadas establecer asentamientos y ser sedentarios y empezar la agricultura, empezar otros métodos para la producción y toda esta cuestión, es importante ver cómo ellos empiezan con las construcciones. Y cualquier persona, o hay mucha gente que dice, es una pirámide, pero no sabe la ciencia y la ingeniería que lleva hacia pirámide. Y lo curioso que es ver que todas las civilizaciones, cuando llegan a ese punto donde tenemos que hacer ciudades importantes, porque estas ciudades donde se ubican las pirámides no es cualquier ciudad, son ciudades que generalmente son sagradas o que tienen una importancia o una energía cósmica. O una energía cósmica importante, y por eso pusieron una pirámide ahí. Qué curioso es que todas estas civilizaciones empiecen haciendo pirámides. ¿Qué hay detrás de las pirámides entonces? Sí, eso lo vamos a conversar ahorita cuando hablemos del tema del conocimiento. Entonces, ya para finalizar este tema de la sociedad, entonces, basándonos en la teoría de la evolución, ¿verdad? Porque pensar que el hombre, ¿cómo es que se decía aquí? El hombre primitivo fue desarrollando habilidades, hacer el Homo habilis y luego el Homo sapiens, que es el que tenemos ahora. Creer en esto, ¿cómo es que logra entonces en esos periodos de años entonces llegar a la concepción de que, bueno, si yo esa semilla la planto
voy a obtener un árbol. Pues nos pueden decir, es que eso es simple observación porque hay matas pequeñas. Bueno, sí, pero... No, y no es solo eso. Pero es que no es solamente eso, es el tipo de suelo que le va el tipo de suelo a funcionar, el riego. Hay plantas que necesitan riego, hay plantas que requieren sombra, hay otras que no requieren sombra, hay otras que requieren cierta cantidad de radiación solar al día. Entonces, es lo que yo dije antes, son muchas variables que para mí ellos no descubrieron por simple observación. Además que en este periodo ellos se supone que no tenían un coeficiente intelectual o un grado de inteligencia para desarrollar estos métodos de observación. Sí podían desarrollarlos, pero no interpretarlos e interiorizarlos como lo hacemos hoy en día. Esto nos lleva a pensar entonces que hubo alguna intervención. Y al respecto, las tablillas sumerias, los mismos jeroglíficos y los petroglifos que existen en todas las edificaciones egipcias hablan del dios Ra, ¿verdad? Uh-huh. Les dio conocimiento, específicamente al respecto el dios Prometeo, que es el que roba el fuego de los dioses y se los lleva al hombre para que aprenda a iluminarse, ¿verdad? Correcto. Entonces el fuego es una señal de conocimiento. Entonces podríamos creer que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Sin ser fanático de extraterrestres o de otras civilizaciones superiores, pero sí hay un desfase que no es tan fácil de comprender, porque se podría desarrollar por prueba y error, podríamos decirlo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál plantación nos funciona mejor? Pues por prueba y error. Vamos a las historias mayas, que propiamente Kukulcán les dio la semilla sagrada que era el maíz para que se alimentaran, ¿verdad? Y les enseñó toda la teoría, el conocimiento por el cual lograron desarrollar eso es curioso porque, por ejemplo, acá en Costa Rica los bribris, por ejemplo, ellos, Sibu, que es su ser creador, dentro de su cosmogonía menciona que en el cerro Namazol, que es el cerro sagrado porque para los bribris ellos nacen en ese cerro en la noche, para ellos la noche es sagrada, la noche es un punto de clímax en el cual ellos pueden entrar en concentración, en una concentración máxima, pueden entrar en un punto de trance que los hace comunicarse con los dioses. ¿Y qué es lo que dice la cosmogonía bribri? Que Sibu descendió justamente ahí y plantó la semilla de maíz en el cerro, nada más 2 semillitas de maíz, y de ahí nació el primer hombre y la primera mujer. Y por eso, cuando estos dos nacieron y ya tuvieron edad adulta, Sibu les enseñó a ellos a cómo cultivar la tierra y a cómo sembrar. Entonces veamos que no es solo en estas culturas donde se tiene la concepción de que el dios o el creador bajó y les enseñó a hacer agricultura. Ahora, supongamos que fue cierto, ¿con qué intención viene a enseñarles agricultura? Ahora, y otro aspecto importante de la civilización es que con ella entonces se demandan servicios. Correcto. Se demanda alimentación. Y este es el origen de un estado económico que da sustento a una sociedad basada en ciudades, en sedentalismo de las personas, y también hablan los estudiosos que ahí es donde inicia la esclavitud, porque entonces para generar producción yo necesito tener personas trabajando para mí, fuerza de trabajo para tener los recursos, ya sean de alimentación, de carne, y esto logra que la base de la economía sea este modo de producción que permite la acumulación de riqueza en una minoría, que eran los dueños de los esclavos, y por otro lado entonces toda la parte de la sociedad que se iba a dedicar solamente a generar riqueza a esas personas. Vamos a leer otros comentarios que tenemos aquí, y luego vamos a un corto comercial. Dice Francisco Javier, saludos por mi amigo Cañé. Saludos a Pecheche. Y el que sigue no, porque censurado. Censurado, sí. José Humberto Ruiz Moreno está viendo también, Gilberto Arroyo. Viviana Rojas, saludos Vivi.
Carolina Herrera también nos está viendo. No se despegue, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Les recordamos ingresar a nuestra página en Facebook 432HZ. Con mucho gusto ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios, comentándolos. También nuestra página en Instagram, 432 HZ-CR. Ahí también pueden comentarnos, comunicarse con nosotros y ver ahí las distintas publicaciones que estamos teniendo. No se vayan, ya volvemos con este tema interesante. ¿Problemas con el arranque de su vehículo? No se preocupe, vaya a la segura con Baterías Herrera, la batería duradera. En Baterías Herrera le ofrecemos una amplia variedad de modelos y marcas en baterías y accesorios de primera gama. Le brindamos un servicio de calidad profesional con equipos de última tecnología. Baterías Herrera le asegura garantía en sus productos y servicios. No lo piense más y visítenos. Estamos en Concepción de Naranjo frente a Llantas Herrera. Seguinos en Facebook como Baterías Herrera. Llámanos o escribinos al WhatsApp 5005-5050. Baterías Herrera, la batería duradera. Los más deliciosos antojitos, platos fuertes y comidas rápidas los encuentra en Soda La Casona. Ven y disfruta nuestro sabor en un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza y con una excelente vista. Te ofrecemos pescado entero, camarones empanizados, mariscos frescos, arroces, ceviches, wraps, sopas y una amplia variedad en nuestro menú. También contamos con servicio express completamente gratis. 2450-5956. Soda La Casona. Ven y disfruta de nuestro sabor. Prendas únicas y exclusivas, marcas originales y certificadas, importadas de las mejores tiendas de Estados Unidos, las encuentras en Exclusividades Cristina. Ropa para dama, sport, casual y elegante. Ropa para caballero, elegante, sport y casual. Perfumería fina para dama y caballero. Accesorios para él y para ella. Relojes, billeteras, carteras, sandalias, gorras y lentes de sol de las mejores marcas y a los mejores precios. Estamos ubicados en Naranjo Centro, costado oeste de la agencia de Elise. Horario, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Síguenos en Facebook como Exclusividades Cristina. O llámanos al 2450-1243 o al 8807-7406. Exclusividades Cristina, porque siempre pensamos en usted. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Bienvenidos a los que los acaban de sintonizar y lo está viendo a posterior. Es interesante este tema de la sociedad, porque una parte de lo que se nos estaba escapando, y tenemos una ilustración en pantalla, es que todo esto también, esta evolución social que tiene el ser humano, también acarrea consigo la creación de herramientas. Entonces, la teoría de la evolución habla del Homo habilis, que mediante herramientas que logró improvisar en el camino, lograba alimentarse de una forma más efectiva, ¿verdad? Y es interesante cómo ver que esas primeras iteraciones de la sociedad en conjunto logran desarrollar herramientas para la casa, para el cultivo, para el día a día. Y bueno, siempre nos queda la duda de quién fue el que incitó a esos primeros humanos, o a esos primeros especímenes humanos, para dejar esa vida nómada y comenzar a crear edificaciones, comenzar a crear ciudades. Los sumerios o los egipcios hablan de que los dioses descendieron. Correcto. Y les dijeron 1, 2, 3, hágalo así. Y cómo hacerlo y qué deben hacer, y si no lo hacen de esta manera, vamos a castigarlos. Y vivieron entre ellos, ¿verdad? Usted tiene información muy, muy interesante respecto al genoma humano. Sí, es que, digamos, conversando con todo esto, digamos, de toda esta situación, nosotros venimos hablando de la evolución del hombre, venimos hablando de la
de la evolución también de la sociedad. Eso tal vez lo podamos desarrollar en otro programa, ya específicamente de esto, pero es muy interesante porque, por ejemplo, el ser humano lleva aproximadamente lo que son 134 años estudiando el genoma humano. Entonces siempre ha habido mucho debate porque, a ver, en esto que usted está mencionando, las herramientas, ok, ellos con la agricultura, ellos se ven forzados a tener herramientas para ya trabajar, herramientas que les hagan hacer sus labores más eficaces y en menor tiempo, pero como lo dije antes, son cambios como muy bruscos, porque ellos vienen, ok, ellos utilizan palos, ellos utilizan piedras, de un momento a otro ellos aprenden a forjar, aprenden a... Primeramente a utilizar el fuego, ¿verdad? Sí, no, obviamente, primeramente a utilizar el fuego, que el utilizar el fuego es el punto de partida para hacer muchas otras cosas, pero es curioso que ellos de un momento a otro descubren lo que es la metalurgia, y ya pueden fundir, pueden forjar, y el detalle es cómo descubren esto, cómo lo hacen. Entonces, no sé, esto es todo un interrogante. Ya vemos aquí un cambio brusco en la tecnología. ¿Por qué? Porque no es, a ver, esta tecnología no está creciendo como de forma regular, sino que ya hay como crecimientos exponenciales y crecimientos bruscos. Y nuevamente hacemos la pregunta de cómo ellos saben que en la Tierra hay minerales. Los minerales no se pueden ver a simple vista. Que al calentarlos. Exactamente, es que es todo un proceso que no se puede descubrir al azar. No se puede. ¿Cómo descubre usted que en la Tierra hay minerales, algunos que son diminutos, partículas, que son partículas, que usted los agarra, los calienta a cierta temperatura, y que depende del mineral, la temperatura debe ser diferente, y que con eso usted puede hacer otras cosas, que al enfriarlo se endurece, que lo puede forjar, que le puede dar forma, que puede hacerle filo. O sea, es un cambio brusquísimo que para mí no tiene explicación lógica. Bueno, ahora entrando en la segunda arista del tema de hoy, es desde el punto de vista del conocimiento. Correcto. Tenemos un video que tiene imágenes para ilustrar el tema al respecto. Ronnie nos va a ayudar con esto. Las leyendas hablan específicamente de la mitología griega, de que Prometeo, que era un dios encargado del conocimiento, roba ese fuego del conocimiento y se lo entrega a los hombres. Y esto hace que tenga la ira de Zeus y de todos los otros dioses. Y lo al destierran. respecto, lo destierran. Lo que pasa, ¿por qué lo traemos a acotación? Porque es una figura que se replica en las sociedades. Entonces los egipcios también tenían su dios que llegó y les dio el conocimiento, los mayas también. Específicamente vemos en grabados en las pirámides mayas a Pakal Botán, donde está utilizando un artefacto que pareciera ser como una nave espacial, y por ahí vamos a ver ahora la ilustración. También tenemos en Perú los incas, que hablaban y propiamente generaron geoglifos en las grandes planicies de estos seres, de estos dioses que les habían dado el conocimiento. Ni para qué hablar de los Anunnakis, ¿verdad? Que es el más conocido y tal vez el que está más de moda en estos momentos, el cual establece que propiamente Enki y Enlil fueron los que crean al ser humano, son los que le dan el conocimiento. Uno lo protege y el otro... Uno lo protege porque es la creación científica, el otro simplemente lo tiene como un esclavo, que es Enki. Y ahí es donde tenemos una pelea entre el bien y el mal también. Sí. Ahora, hay algo que también hay que analizar en esto. Hay otra comparación que podemos hacer y que es más común. Usted habló de Prometeo y de otros ejemplos. Vayámonos, por ejemplo, al catolicismo. No solo el catolicismo, la cristiandad. La cristiandad, exactamente, en general. Pero, por ejemplo, Adán y Eva, la serpiente y la manzana. Y, no sé, para mí siempre, si lo abarcamos desde el tema de conspiración y todo esto, para mí se ha tal vez malinterpretado la función de la serpiente, porque, no sé, la cristiandad tiene que tener sus símbolos y todo eso. Pero
¿Cuál es, si interpretamos lo que sucede, la serpiente viene a representar, por ejemplo, a Prometeo? Sí. Lo viene a representar perfectamente. Y eso prohibido, que se le prohíbe a Adán y a Eva, a los humanos, a los esclavos, es la manzana. Y se les dice desde el inicio, no pueden consumir esa manzana porque esa manzana es prohibida. Bueno, comenzando que no era una manzana, ¿verdad? Las interpretaciones dicen por Por favor. fruta, la fruta de tentación, ¿verdad? Sí. En realidad Pero- lo que dice es que es el árbol de la vida y del conocimiento. Exactamente, el árbol es que a ese es el punto que yo quiero llegar, es el árbol de la vida y del conocimiento. Ok, la serpiente llega y se los da, entonces ya ellos cometen pecado y son expulsados del paraíso. Pero esta fruta, esta manzana que ha sido también Esta malinterpretada, fruta nada más. esta fruta, llamémoslo fruta, esta fruta, ¿qué es? Es conocimiento. Y al obtenerlo, en este caso, por ejemplo, Adán y Eva, que son de los que estoy hablando, son desterrados. ¿Y por qué son desterrados? Si analizamos por qué son desterrados y si analizamos los demás relatos, es porque en el momento que el ser humano obtiene conocimiento, ya tiene también capacidad de pensar por sí mismo y deja de ser un esclavo sin razonamiento a pasar a ser un ser viviente con capacidad de pensar, de razonar, de actuar, y se vuelve peligroso para los dioses. Sí, inclusive estaba revisando que ni siquiera dice que es el fruto del árbol de la vida o de la... Nada más simplemente del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni lo tocaréis, ni lo porque No se puede, no se puede. porque no se puede. Punto. ¿Por qué? Ahora- Porque lo he dicho, carajo. Ahora esto también, no sé si usted ha visto la película Prometeo. Sí. La película Prometeo es súper interesante porque toca con esta misma temática. Los seres humanos descubren quiénes son los que nos crean. A ellos los llaman ingenieros. Los ingenieros llegaron, nos crearon, se fueron y prometieron volver. Igual que en todas las culturas. Igual que en todas las religiones. Igual que en todas las religiones. Perdón, sí. Igual que en todas las religiones. Ellos prometen volver. Entonces, en la película, ¿qué sucede? Que ellos encuentran a los ingenieros, pero también se dan cuenta que hubo un punto donde los ingenieros entraron en descontento con el ser humano y ellos no lograron llegar acá, pero su propósito era llegar y exterminar a la humanidad. ¿Por qué? Porque rebasaron su cuota permitida de conocimiento, porque ya son peligrosos para los dioses. Es interesante que los relatos de la mitología sumeria hablan de que el ser humano que está sobre la tierra es el quinto, la quinta versión del ¿cómo es que le llama? Bueno, no recuerdo, del nomo o algo así. Y entonces es interesante cuando conversaba con Rodolfo, le decía qué fue lo que sucedió con las versiones anteriores que fueron destruidos. Y al hablar de destruidos, ubíquense en el diluvio universal, que simplemente el Dios creador vio que la maldad del hombre era tal que dijo, no, se me salió de control, entonces voy a resetear la computadora, dijo el informático, para que vuelva a funcionar y crear una nueva versión, que esa nueva versión era propiamente es la descendencia de Noé. Correcto. Entonces es interesante ver cómo las mitologías hablan de eso, ¿verdad? Ahora, pero analicemos. Porque llegan a un punto de conocimiento tal que será que se revelan, será que logran conocer más de lo que deberían De conocer. lo que querían conocer. Ahora, veamos esto también. Sigamos con el relato de Noé. Ok, ellos. El Dios llega y le dice que la humanidad, que el ser humano está fuera de control, que él tiene que limpiarlos, entonces tiene que limpiar la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que él lo manda a rescatarlas, una pareja de cada especie y todo eso. Ok, los rescata. Ellos se encuentran en la tierra ya sagrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? En este reseteo, Dios fue piadoso con ellos. Dios los salvó, Dios les dio la oportunidad de vivir, de iniciar de cero. Entonces ellos, cuando empiezan otra vez su sociedad, empiezan a vivir nuevamente, ellos ya están con el chip de que tienen que respetar a Dios, seguir sus lineamientos, que tienen que seguir lo que Dios diga, si no, ya están amenazados, otro diluvio.
Leo unos comentarios. Sonia Ramírez nos dice: lo felicito por el tema, está muy interesante. Muchas gracias, Sonia. Caro Corrales también nos está viendo y nos aporta Alexander Acuña. De una forma fantasiosa pero interesante fue Ulises, una fábula que tiene sus creencias en una mezcla sumeria y una versión griega. Sí, Ulises 30-31 específicamente, ¿verdad? Porque recordemos que Ulises es una historia que se llama la Ilíada, específicamente de Homero, ¿verdad? Que esta serie fantasiosa es basada de una forma tal vez no tan acertada, pero sí muy congruente en general respecto a eso, ¿verdad? Y es muy interesante, volviendo entonces al tema del conocimiento, de que los dioses son los que les da el conocimiento a los diferentes clanes de humanos que hay, porque de la misma forma que los sumerios tuvieron sus dioses, Anunnakis, Enki y Enlil, que los desarrollaron, también estuvieron los mayas, los vibrí, que usted nos contaba, los incas, propiamente, los aztecas, todos, los egipcios a través de Ra, ¿verdad? Que entonces nos lleva a ver que siempre hay un mismo patrón, ¿verdad? Que son los dioses, que hablando de patrones, específicamente siempre en todas las religiones son 3, misteriosamente, ¿verdad? Es una triada, siempre va a ser una triada. Y son ellos los encargados de darle al hombre el conocimiento, sea para evolucionar como sociedad, dándole herramientas para los cultivos, para el manejo de ganado, para las construcciones, porque propiamente existían los maestros constructores, pero estos eran también enseñados por los dioses que les daban esas habilidades. De hecho, por ejemplo, ahora que usted menciona esa parte, en la cosmogonía de Bribri, que a mí me gusta siempre comentarla porque es algo propio de Costa Rica, tenemos a Cibú, que es el ser creador, y tenemos a Zula, que es el artesano. Y Cibú le indica, si bien es cierto, son las manos de Zula los que crean las cosas, es por indicación de Cibú, que le dice cómo hacerlo. Es el ingeniero. Es el ingeniero. Ellos, los Bribri le dicen el artesano, pero es el ingeniero genético. Y ahora tocando la última arista del tema que teníamos para hoy, porque el tiempo se nos va volando, la parte de tecnología que va muy ligada con lo que es el conocimiento. Sí. Tenemos historias de igual civilizaciones antiguas que nos hablan de que el Dios se apiadó de su pueblo y les dio un artefacto. Y con ese artefacto eliminaron a sus enemigos. Sí, el Dios que le dijo en una primera instancia, no matarás, se lleva a su pueblo, sobrevive a una tierra y les dice: maten a todo hombre, niño, mujer, animal, porque tienen que liberar la tierra. Entonces es un tanto contradictorio. En sí la religión, y todas las religiones en sí, todas son contradictorias. Y lo podemos ver también en estos relatos antiguos. Entonces es interesante ver cómo propiamente, y vamos a poner ejemplos muy puntuales, el Arca de la Alianza, el pueblo de Israel, era un artefacto entregado por Dios. Correcto. Y bueno, siempre se ha dicho en las historias bíblicas que el Arca de la Alianza tenía cierto poder y todo, pero yo, como siempre lo hemos hablado, como dice la teoría de los antiguos astronautas y otras cosas, otras teorías, estos artefactos son tecnología mal comprendida. Entonces, si usted se pone a analizar todo lo que dice de que ellos abrieron el Arca de la Alianza y con el Arca de la Alianza ellos destruyeron X y destruyeron Y, usted se da cuenta que en realidad lo que tienen es un arma de destrucción masiva. Sí. Y con las descripciones que ellos tienen, no recuerdo ahorita bien las citas donde se habla de eso, las citas bíblicas, pero sí las he leído, y las descripciones que ellos hacen de la forma en cómo trabaja el arma se relacionan muchísimo con un arma sónica, un arma de frecuencias. Aquí nos hacen un aporte de una cita bíblica, dice: de tierras muy lejanas ellos vinieron, desde lo postrero de los cielos el Señor y sus instrumentos de ira vinieron a destruir toda la tierra. Esa palabra, por ello yo agité el cielo. Por ello yo agitaré el cielo y la tierra será sacudida fuera de su lugar, cuando el Señor de los huestes esté cruzando el día de su ardiente ira. Entonces, bueno, hablamos de
no hay que leer entre líneas, ¿verdad? Es muy claro entonces, y aquí gracias a Alexander Acuña por el aporte específico, ¿verdad? Es muy claro que existe la aportación de instrumentos para fines específicos. Otro ejemplo de los que había encontrado y que es muy fácil de ubicar para todos es la historia ¿cómo se llama este fulano? De Furia de Titanes, de la película. Prometeo. No, Prometeo era griego. Furia de Titanes. No. Bueno, ahorita se nos viene se nos fue. Eso es por estar en un programa en vivo, Sí, propiamente. correcto. Que propiamente el padre de él, Zeus, le da herramientas para que logre hacer sus tareas. Y propiamente era cortarle la cabeza a Medusa. Ajá. Y le da unas. Y a Medusa solo se le puede cortar la cabeza con una espada especial y justamente a él se la dan. Exactamente. También otro ejemplo de tecnología es, por ejemplo, cómo movieron los grandes bloques de piedra para formar las pirámides de Egipto, que eso siempre se ha investigado y hay por ahí teorías y han tratado de comprobarse y todo que se utilizó como energía gravitacional, levitación, para poder levantar todos estos bloques mediante frecuencias y colocarlos uno sobre otro, perdón, porque si bien es cierto, se ha comprobado que muchos bloques se hicieron ahí donde están las mismas pirámides, también se ha comprobado que muchos se trajeron de cientos de kilómetros largo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo los trajeron y cómo lo lograron levantar? Entonces ahí es donde se investiga todo esto. La isla de Pascua, por ejemplo. La isla tiene los Moai. Los Moai. Que tiene los Moai, que son muy enigmáticos. Exactamente, entonces, ¿qué herramientas utilizaron para lograr cortar esa roca y trasladarlo? No tanto cortarlo, porque hay mil viejos ahí todo el día dándole con un mazo, con un cincel, probablemente lo hubieran hecho, ¿verdad? Hay otro que es súper interesante, que es en Perú, que es una ciudad que se llama Pumapunku, y la ciudad de Pumapunku tiene la peculiaridad de que la ciudad o las ruinas de la ciudad están formadas con bloques en forma de H. Además de tener bloques en forma de H, hay una pared que tiene esculpido en piedra la cara de cada una como de las etnias de la humanidad. O sea, hay una cara que usted ve a un afrodescendiente, que vea a un chino, que vea a un aborigen americano, y es muy curioso que en ese lugar estuviera eso. Pero lo más interesante es que estos bloques están cortados de forma perfecta y los científicos han investigado y aún en la actualidad no han logrado encontrar una herramienta que logre el mismo corte que tienen esas piedras. Entonces, al respecto de esto, pues yo creo que hay bastante evidencia de que todas estas civilizaciones antiguas han tenido la ayuda de esos seres superiores que les facilitan el conocimiento y las herramientas para lograr un avance tecnológico o un avance militar o un avance social con algún propósito. Entonces, no queremos decir con eso que sea así, ¿verdad? Lo que traemos a cotación nosotros, que es un tema que las civilizaciones antiguas hablan de esto, de ahí que nosotros siempre les digamos, vea, investigue, lea, si encuentra más bien algo que nos pueda debatir, si o estamos equivocados que nos corrijan, por supuesto, en buena hora, ¿verdad? Porque ese es nuestro deseo, que ustedes investiguen y conozcan de esos temas. Muy importante recordarles que la próxima semana, el jueves 21 de marzo a las 7 de la noche, tenemos tema libre. Entonces, nuestra intención es que ustedes, a través de las redes sociales que ya les dimos antes, Facebook 432HZ, Instagram 432HZ-CR, nos comenten, digan, mira, sí, pueden tocar el tema a través de, por ejemplo, el efecto Mandela. El efecto Mandela, sí. Muy interesante, entonces, bueno, hablamos un poco, ¿verdad? No pregunten sobre Tierra plana todavía. Sí, Tierra plana no, bueno, podríamos dar unas pequeñas cosas, ¿verdad? Unas reseñas. Sí, unas reseñas muy pequeñas. No, y la idea es que empiecen a comentar a partir de este momento, que empiecen a preguntarlos durante toda la semana
y la otra semana en vivo interactuamos y también leemos los comentarios que nos han hecho. Sí, porque es muy interesante el debate con tema libre porque son muchos tópicos que a la gente les interesa. Por ejemplo, recuerdo la vez anterior que hubo una muchacha que nos hablaba sobre la vida y la muerte. La vida y la muerte, sí. Un tema muy relacionado con esto es el del alma, que es también muy bonito para desarrollar, con el cual podríamos hablar. Estábamos hablando también de premoniciones, de que por qué hay sueños que son muy vívidos, como si fuera una realidad. Entonces ahí ya al respecto habíamos tocado el tema de que si vivimos en una realidad o si vivimos más bien en una simulación tipo como la película Matrix, ¿verdad? Entonces todos estos temas que son tan interesantes, tenemos un espacio abierto propiamente, una hora abierta para conversarlo la próxima semana a las 7 de la noche. Y muy interesante, no se desanimen si por ejemplo en el siguiente programa no logramos abarcar todas sus dudas, porque durante toda la temporada, durante este año vamos a tener otras fechas para temas libres que vamos a estar comunicándoles cuando se aproximen. Por lo general nosotros siempre publicamos un video el domingo en la noche referente al tema que vamos a desarrollar en el programa del jueves siguiente. Los invito a seguirnos por eso en nuestra página para que los puedan ver, para que con anticipación puedan poner sus comentarios al respecto, inclusive sus comentarios diciendo, sí, mira esto, leí tal aporte en tal medio, para lograr enriquecer más la conversación que desarrollamos. No nos resta más que agradecerles por su sintonía de hoy, invitarlos a que, como hemos estado hablando, ingresen a la página de HZ Radio TV, den like, hagan sus comentarios. Esta es la plataforma en la cual estamos desarrollando esta programación, y propiamente nuestros medios en las redes sociales: Facebook 432HZ y Instagram 432HZ-CR. Es todo por hoy, les agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Hasta luego, buenas noches. Hasta pronto.